nosotros ya sabemos que el matrimonio es un acto jurídico que está regulado en el Código Civil, pero no es un acto jurídico cualquiera, es decir, que no está librado a la autonomía y la voluntad de los individuos que intervienen en él, sino es un acto jurídico en sentido estricto. ¿En qué sentido? De que las condiciones para su celebración y los efectos que deriven del matrimonio ya están previstos en la ley. Los individuos pueden hacer muy poco por modificar los efectos y las condiciones y los elementos que deben concurrir para que se celebre el acto jurídico matrimonial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú te quieres casar, por ejemplo, tienes que tener algunos requisitos, como por ejemplo, tienes que ser un sujeto capaz, con quien te tienes que casar tiene que ser con una mujer, no te puedes casar si eres hombre con una mujer, o si eres mujer con un hombre, es decir, te tienes que casar con el sexo opuesto, es una condición de validez del acto jurídico matrimonial, es decir, solamente puede celebrarse el matrimonio entre hombre y mujer, ¿verdad? Y los efectos que deriven de ese acto jurídico están previstos en la ley. Por ejemplo, tú no te puedes casar y, por ejemplo, establecer que no van a surgir deberes como el deber de cohabitación, el deber de mutua ayuda económica, por ejemplo, ¿no? Los deberes de fidelidad, de cohabitación, por ejemplo, ¿no? Que tienen un contenido esencialmente extrapatrimonial. Tú no puedes excluir por pacto esa clase de efectos, sino que esos efectos se producen de manera indefectible a la celebración del acto matrimonial. Todo lo mucho lo que puedes hacer con tu pareja cuando te cases es de establecer, ¿no? Si se va a generar una sociedad de gananciales o si van a optar por un régimen de desamparación del patrimonio. Esa es la única libertad que te deja el ordenamiento jurídico, que te deja el Código Civil. Ahora, con respecto al acto matrimonial entre dos personas del mismo sexo, surge pues un problema, porque si se casan dos sujetos del mismo sexo, ese acto devendría en nulo, absolutamente nulo, ¿verdad? Porque no se está cumpliendo una de las condiciones esenciales para la validez del acto jurídico matrimonial. A ver, y tenemos que enfocar este tema desde primero un ángulo. Desde un ángulo civil, que ya se acaba de decir, si se celebra un matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo, ese acto jurídico es nulo, ¿ya? Comencemos por ahí. ¿Pero por qué? Porque así sanciona nuestro Código Civil. Evidentemente nuestro Código Civil, nuestro libro de familia especialmente, es un libro donde subsisten muchos perjuicios, muchas taras, hay una carga ideológica también muy importante, ¿verdad? Y podría decirse es uno de los libros más arcaicos dentro del Código Civil, ¿verdad? Porque ustedes sabrán que nuestra legislación civil, en cuanto por lo menos al derecho de familia, ha sido muy influenciado por la Iglesia Católica, evidentemente, que ha tenido siempre un peso muy relevante en nuestra sociedad. Entonces, claro, evidentemente la prohibición del matrimonio civil entre personas del mismo sexo es una cuestión de política legislativa, ¿verdad? Es una decisión legislativa en buena cuenta, ¿verdad? Ahora, tendrías que, para que sea pertinente el matrimonio civil en nuestra sociedad, tendrías que preguntarte en primer lugar ¿para qué? ¿Y por qué? Y veámoslo esto ya no desde un punto de vista estrictamente civil, porque estrictamente civil ya sabemos que es nulo, ¿verdad? Entonces tenemos que abordar ese problema desde otras perspectivas. De repente puedes abordarla desde una perspectiva constitucional, en primer lugar. Todos los individuos somos sujetos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Independientemente de nuestro sexo, nuestra ideología, nuestra religión, ¿verdad? Nuestra raza. No debe haber en una sociedad que se considere sana sujetos o minorías que por una opción sexual sean discriminados en sus derechos civiles. Partimos por ahí, que eso es abordar este problema desde el punto de vista del derecho constitucional, ya no del derecho civil. ¿Y por qué te digo que se les está restringiendo sus derechos civiles? Por una consecuencia bien importante, ¿no? Porque cuando tú te casas, ¿no? A ver, cuando tú te casas, evidentemente obtienes algunos derechos. ¿Cuál es el derecho que diferencia, el derecho más importante que diferencia una situación de convivencia de una situación
de matrimonio. En la convivencia, después de 2 años de una pareja de sexos opuestos, se entiende, ¿no? Convivido por 2 años, que no tiene impedimento de matrimonio, surge la unión de hecho, ¿verdad? Y de la unión de hecho surge una sociedad de gananciales, ¿verdad? Pero la pregunta esencial es, el cónyuge frente al conviviente tiene un derecho muy importante. ¿Cuál es ese derecho? Que el conviviente no hereda, pese a que puede tener una sociedad de gananciales, pero no hereda. En cambio, el que se ha casado hereda. El cónyuge es un heredero forzoso, ¿verdad? Que concurre con el resto de herederos forzosos, no así el conviviente en primer lugar. Y eso es desde el punto de vista patrimonial, ¿verdad? Desde el punto de vista extrapatrimonial también hay una cosa importante, y que las parejas de homosexuales, de lesbianas, actualmente se dan cuenta que hay un problema, que hacen su vida en común con una persona a quien aman, a quien quieren, pero lamentablemente cuando llegue el momento de tomar decisiones que comprometen la vida de ese ser que ellos aman, ¿no? Se dan cuenta que no pueden tomar esas decisiones. Cuando tienen que aprobar una operación, una intervención, ellos no pueden intervenir en ese tipo de decisiones. ¿Qué pasa? Y a veces esto también son casos pues dramáticos, ¿no? Que en la pareja homosexual uno de ellos muere, y ¿qué pasa cuando va a ser enterrado? La familia del difunto lo termina botando, poniendo en la calle a la pareja con la que ha convivido toda la vida. Y la pregunta es, esta persona por su opción sexual no tiene derecho a nada, no tiene derecho a sociedades gananciales, no tiene derecho a heredar, no tiene derecho ni siquiera a poder exigir el cadáver de la persona que ha amado durante toda su vida. La pregunta es, ¿eso crea discriminación o no? Sí. ¿Discriminación por tu opción sexual? Sí, evidentemente que sí. Esa es una situación absolutamente reprochable, y que se mantenga hasta la fecha. ¿Resulta arcaico? Sí. El problema está ahora ya desde otro punto de vista. En una sociedad como la peruana, tan retrógrada y con problemas, se puede decir, que afectan a toda la sociedad y no solamente a minorías, ¿cuántas posibilidades puede haber de que se apruebe el matrimonio civil entre personas del mismo sexo? Ninguna casi, ¿verdad? Por eso mismo que la opción política de estas minorías sexuales en busca de sus derechos legítimos es proponer salidas como por ejemplo la unión civil, que no es matrimonio, por si acaso, sino en realidad es como un registro de aquellas personas que han optado por vivir juntas, ¿verdad? Y para que se cree entre ellos una suerte de sociedad de gananciales, ¿verdad? Y eventualmente para que puedan tener derechos hereditarios. Entonces, eso es lo que están buscando. Simplemente, si no me vas a dejar casarme, por lo menos déjame inscribirme en un registro para que yo pueda acceder a esos derechos que por mi opción sexual me están negando. Y la gente muchas veces confunde el matrimonio religioso con exactamente. Entonces no tiene nada que ver, no tiene que ver. Aquí estamos hablando de derechos que se están negando a ciertas personas por su opción sexual. Y eso, a mí, desde mi punto de vista, no necesito ser constitucionalista para decirte que eso es inconstitucional y es inconcebible en una sociedad que debe ser inclusiva. Mira, yo te digo que este siempre es un... Mira, yo particularmente estoy absolutamente a favor de que parejas del mismo, o sea, parejas homosexuales, lesbianas, puedan adoptar. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. Porque tu opción sexual no te convierte en un degenerado. Tu conducta sexual sí te convierte en un degenerado, ¿no? La pregunta está, ¿hay heterosexuales que son degenerados? Evidentemente que sí. Que tú te acuestes con una mujer te hace mejor o peor persona. Lo mismo. No te hace nada, ¿verdad? Tu opción sexual no te vuelve un degenerado. Si tú te acuestas con una mujer o te acuestas con un hombre, es tu opción sexual. Pero si eres un pedófilo, ahí sí eres. ¿Y un pedófilo puede ser una persona heterosexual? También puede ser un homosexual, puede ser un heterosexual, ¿verdad? La pregunta es, ¿tu opción sexual te convierte en un degenerado? No, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Lo que te convierte en un degenerado es las prácticas sexuales desarregladas que puedas tener. Por ejemplo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. A ver,
un sadomasoquista heterosexual? ¿Es un enfermo sexual o no? ¿Ha desarrollado una perversión o no? Sí, se Que puede. infringiendo dolor siente Claro. placer, pero es heterosexual. Claro. Entonces la pregunta es, ¿tu opción sexual te vuelve un degenerado o es una conducta sexual aberrante la que te vuelve un degenerado? Claro, Y eso no depende de que te acuestes con un hombre o con una claro. mujer. Y el tema en eso también es porque, o sea, la gente dice que ¿Qué modelo que van a tener? influiría, exacto. Claro, eso, y aquí va la pregunta. El problema está en que nosotros somos una cultura, una sociedad que se ha hecho muchos problemas con la homosexualidad, cuando en realidad la homosexualidad siempre ha estado presente en distintas civilizaciones. Quizás la civilización occidental tan culta o tan cultivada que se considera es la sociedad que más problemas ha hecho con los homosexuales. Y eso evidentemente también es consecuencia del predominio, digamos, de algunas taras religiosas que hasta la fecha tenemos, ¿no? Pero a lo que yo voy es esto, para que un ser humano crezca y se desarrolle como un ser bueno, feliz, lo que necesita es que lo quieran, que lo amen, ¿no? Independientemente si sus padres son homosexuales o son heterosexuales. Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Hijos que no son ni unos perversos ni unos degenerados, que han sido criados por personas que son homosexuales. No podemos negarnos a la realidad. Hasta tenemos un congresista, por ejemplo, el congresista Bruce, que ha tenido sus hijos y él es homosexual declarado. Sus hijos que dicen, nuestro padre ha sido un muy buen padre, ¿verdad? Entonces, que tú seas un buen padre o un mal padre, pero no depende de tu orientación sexual, ¿verdad? Si no, pregúntale, por ejemplo, a Saray Toledo, por ejemplo, ¿no? Ella, la hija de Toledo, que fue negada por Toledo como por 10, 20 años. Toledo, por ejemplo, podrá ser heterosexual, pero ha sido un mal padre, ¿verdad? Entonces, de tu opción sexual depende de que seas un buen o mal padre. No depende de tu opción sexual. Tu opción sexual es una cuestión íntima que no determina tu ser, tu existencia. Por ejemplo, hay un filósofo francés que se llama Michel Foucault, que era abiertamente homosexual y tal vez ha sido uno de los más grandes pensadores del siglo XX. ¿Y importaba que sea homosexual? Era lo más irrelevante dentro de su existencia, ¿verdad? Entonces, que tu identidad sexual es algo privado, es algo íntimo, que no determina, que no te hace mejor ni te hace peor. Y eso es. Muchas gracias por su tiempo. Independientemente de que para muchos